Las hormonas se clasifican, o sea, las principales hormonas, en promotores de crecimiento como auxinas, giberelina y citoquinina, e inhibidores como el ácido abscísico y el etileno, ¿no? Entonces, vamos a dar un repaso muy rápido, ¿no? Estos son los factores exógenos y los endógenos. Voy a hablar sobre los efectos, básicamente, para que ustedes logren entender. Las auxinas activan crecimiento más por elongación celular que por división celular, ¿no? Y generan crecimiento en la parte vegetativa, generan crecimiento en la dominancia apical, ¿no? Que evitan la ramificación de ramas laterales, por eso es que se pone acá en rojo, evitan ramificación lateral, pero en las raíces es todo lo contrario, promueven la ramificación lateral de raíces, ¿no? A diferencia en la parte aérea. Las giberelinas, en cambio, estos son los factores exógenos y los endógenos que lo promueven o que lo detienen. ¿Qué hacen? Activan crecimiento, pero por elongación celular, básicamente. Promueven germinación de semillas, solubilizan el almidón para que la planta tenga azúcar disponible, inhibe floración en frutales, y eso es algo peligroso, ¿no? Porque muchos frutos que se cosechan tarde y que tienen semilla, exportan giberelinas y exportan auxinas hacia la planta, y eso provoca muchas veces el famoso problema en la alternancia, o la falta de floración o la falta de cuajado. También elonga entrenudos, ¿no? Finalmente, detiene envejecimiento. Las citoquininas también activan crecimiento, pero básicamente por división celular más que por elongación. Acá tienen los factores exógenos, los endógenos, ustedes los revisan. ¿Y qué promueven? O sea, las citoquininas pueden promover diferenciación para lograr flores, floración uniforme, floración adelantada, si ustedes lo quieren, cuajado uniforme, cuajado adelantado, y activan en fruta, efecto sumidero, o sea, desvían el floema hacia la descarga del floema hacia el fruto para que acumulen materia seca. También favorecen germinación de semillas, activan ramificación lateral, controlando la dominancia apical de las auxinas en la parte aérea, ¿no? Permiten movilización de nutrientes, ¿no? Es una característica. Y lo otro importante, en la raíz, que no lo he puesto acá, pero en la raíz inhiben la ramificación lateral de las raíces. Al revés, que en la parte aérea, lo que hacen es profundidad de crecimiento en la raíz. Y lo que hacen, detener en envejecimiento, ¿no? Porque es un antagónico el etileno. Es la hormona de la juventud. El etileno es la hormona de la vejez. Esto genera también sanidad en el cultivo. El etileno, estos son los factores exógenos, la luz lo detiene, esto lo favorece, las citoquininas lo detiene, las auxinas lo favorece, y el etileno lo que hace es promover maduración. Por eso es que puede acortar el ciclo de un cultivo, ¿no? E inducir floración, porque se florea también por etileno. Induce maduración de frutos, por eso induce precocidad, pero reduce la sanidad de la planta. O sea, debilita la planta, o sea, la prácticamente autodigiere porque activa enzima de degradación, y finalmente, o sea, hay mayor ataque de plagas y enfermedades. Por eso la hormona del envejecimiento y la hormona de la falta de sanidad. Y provoca abscisión de hoja, flores y frutos. O sea, no es el abscísico el que bota los órganos, es el etileno. El abscísico, ¿no? Estos son los factores que lo promueven, la citoquinina lo detienen, el etileno lo favorece, y es la hormona de la dormancia, ¿no? ¿Qué genera? Dormancia y yemas. Si una yema no brota, es porque tiene abscísico. Lento crecimiento, ¿por qué? Porque inhibe la formación y el transporte de aminoácidos. Esa es una de las características. Es por eso que cuando hay detención de crecimiento uno aplica aminoácidos y uno tiene una reacción rápida. Inhiben germinación, pero a nivel radicular mejoran la conductividad hidráulica, incluso a nivel de xilema. O sea, aumentan la capacidad de absorción de agua en condiciones de estrés. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito para ya entrar en la parte de balance hormonal. Las auxinas, como les mencionaba, inducen crecimiento vegetativo, ¿no? Y se forman en los brotecitos, en todos los brotes, en todos los ápices se forman auxinas. Y estas se forman y se trasladan
hacia la parte radicular para tratar de ramificar. En cambio, las citoquininas se forman en la punta de los pelos o de las raíces jóvenes, ¿no? En mayor cantidad, 90-95% de las citoquininas se forman acá y estas van subiendo hacia la parte aérea para tratar de controlar el efecto de las auxinas, la dominancia apical en las auxinas, lo que permitiéndole ramificación lateral. Los giberélicos se pueden formar en las raíces, en la parte aérea, todo para elongar un tejido. El abscísico mayormente, principalmente se forma en las raíces. También se forma en hojas, pero más en el sistema radicular, ¿no? Y suben, lógicamente. Y en el caso del etileno, ¿no? El etileno se forma en cualquier lado. Además, el etileno tiene un precursor que es el ACC, que es el que se mueve sistémicamente, pero el etileno es un gas, ¿no? Entonces, vamos a ver, esta es una planta de uva, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a hablar de balance hormonal, uno de los primordiales es el balance auxinas-citoquininas. Las auxinas, como le dije, se forman en todos los brotes y luego bajan hacia la parte radicular. Y por tanto vamos a encontrar mayor concentración de auxinas en la parte aérea y luego va disminuyendo la concentración. Va bajando, pero va disminuyendo. Igual en las citoquininas se forman principalmente en las raíces, ¿no? Pero las citoquininas también se mueven hacia la parte aérea para tratar de controlar este exagerado crecimiento vegetativo y producir ramificación lateral. Entonces las concentraciones de citoquininas son más altas acá y más bajas acá. Entonces, lo que uno tiene que promover es mayor masa radicular para mover mayor cantidad de auxinas, ¿no? Pero si eso no ocurre, las auxinas van a dominar y van a ser más potentes y mayores que la citoquinina. Entonces la planta tiende a vegetar, tiende a ser poco productiva. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hay alta temperatura, cuando se ríe en exceso, no inundación, pero un riego constante, y cuando se aplica nitrógeno sin balancearlo con el potasio, ¿no? Yo he visto en algunos campos, incluso aguacate, ¿no? Que tienen niveles de nitrógeno de 3.5% en hoja y de potasio 0.3, 0.4. Dice, mi planta no produce, pero si le estoy abonando, claro, se le está abonando, pero solamente nitrógeno. Y así no es la cosa. Hay que balancearlo, definitivamente, ¿no? Por lo menos el nivel de potasio debería llegar 1.5, ¿no? Si es que tiene esos niveles. Y si puede ser más, mejor todavía. Y luego, si uno genera una buena masa radicular, ¿no? Maneja bien el riego, tiene el suelo bien aireado, va a tener mayor cantidad de citoquininas, ¿no? Que se van a mover y van a controlar a las auxinas. ¿Esto qué va a permitir? Va a favorecer floración, va a favorecer cuajado y va a favorecer llenado de fruto. Entonces vamos a tener plantas productivas. Y eso es una de las partes importantes. Esto depende del clima, lógicamente, depende del suelo y depende del manejo, básicamente la fertilización. Pero nosotros podemos manejarlo a voluntad. Esa es la ventaja. Entonces, las citoquininas, por ejemplo, este es un brote aguacate, ¿no? Las citoquininas lo que hacen es diferenciar las yemas vegetativas en yemas florales, ¿no? Una cosecha tardía de aguacate y cualquier otro frutal que tenga semilla, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir esta diferenciación floral. O si se produce, van a haber floraciones determinadas y floraciones, digamos, muy débiles. Los ácidos girélicos, ¿no? Incrementados por el alto nitrógeno o por la falta de luz, porque no se poda bien, por supuesto, van a provocar también giberélicos. Es por eso que en plantas que no se podan, ustedes miren dentro del árbol y van a ver que no hay fruta, lógicamente porque está lleno de giberélico. El exceso de nitrógeno directamente también, ¿no? Inhibe floración y promueve más crecimiento vegetativo. La planta puede florear, pero no va a cuajar. Por ejemplo, este es en aguacate. Uno va a tener yemas vegetativas, ¿no? Más vegetativas cuando la planta esté balanceada las auxinas y más yemas reproductivas cuando esté balanceada la citoquinina, ¿no? Y esto lo pueden ir observando porque si ustedes, ¿no?
hacen corte y lo llevan al estereoscopio, van a verlo así, ¿no? Y el de la yema floral así, ¿no? Este es fácil de reconocer, está en puntita, ¿no? En cambio acá se forman dos bracitos, ¿no? Entonces uno va monitoreando y va viendo si es necesario hacer una aplicación de un producto a base de citoquininas o un extracto de algas, ¿no? Y van a tener estas yemas, van a cortarla y van a ver que ahí está la inflorescencia. Y finalmente, ¿no? Las citoquininas, cuando la dominan, es sinónimo de inducción floral, sinónimo de fructificación, sinónimo de cuajado. Cuando dominan las auxinas es sinónimo de crecimiento vegetativo. Pero también uno puede producir flores por etileno. ¿Y cuál es la diferencia? Se presentan flores o inflorescencias débiles y poco cuajado. Y en el caso de aguacate se presentan inflorescencias determinadas, no indeterminadas. En cambio, cuando es una floración de viva citoquinina, las flores o inflorescencias son vigorosas y se obtiene buen cuajado, mucho mejor que con estas, ¿no? Entonces, para hacerles entender, durante todo el ciclo, digamos, de diferenciación, o mejor dicho, de acumulación de citoquinina, ¿no? Las yemas van acumulando una cantidad de citoquininas, ¿no? Y cuando llegan a cierto nivel con respecto a las auxinas, logran esa diferenciación. O sea, esta yema vegetativa se convierte en yema floral, se alcanza o sobrepasa este nivel de citoquininas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos encontrar, ¿no?, en algunos casos, ramas que tengan todos los brotes vegetativos. ¿Por qué? Porque esas ramas no han alcanzado la suficiente acumulación de citoquininas. Pueden haber otras donde hay una parte sí, otra parte no. Hay diferenciación, porque alcanzaron un nivel óptimo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede, ¿no? En algún caso, o sea, si nosotros agostamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros lo que estamos haciendo es ponerle un nuevo nivel óptimo. Al momento de podar o agostar, lo que hacemos es disminuir momentáneamente o interrumpir los brotes. Entonces los productores de auxinas disminuyen. Por tanto, necesito menos citoquinina para el proceso de diferenciación. Es por eso que funciona, ¿no? Y luego van a tener brotes nuevos con mayor tasa fotosintética para llenar los frutos que se estén formando. Entonces, es una de las razones. Entonces, cuando hay temperatura insuficiente, hay baja acumulación de citoquinina. Cuando hay estrés hídrico, hay reducción de auxinas y acumulación de reservas. O sea, a veces uno utiliza esto, ¿no? Indirectamente, o sea, para poder lograr en los lugares donde no llueve. Uno puede hacerlo, en los lugares donde llueve, pues no hay ni forma, ¿no? Pero, por ejemplo, en Perú se hace, ¿no? Se estresa mes y medio, depende de la zona, a veces 2 meses, y logramos nosotros inducir floración. ¿Por qué? Porque disminuimos el nivel de auxinas y nuestro nivel de citoquininas es menor para lograr diferenciación. Cuando ocurre un problema de que no hay temperaturas lo suficientemente bajas, donde no podemos aplicar un estrés hídrico, ¿qué hacemos? Y necesitamos un nivel de citoquininas más alto. Acá lo que tenemos que hacer es aplicar justamente citoquinina o extracto de algas que promuevan citoquinina para alcanzar el nivel adecuado. Y esto es posible. Justamente, digamos, lo que vamos a ver